Vamos a arrancar en Onda Verde, como les anticipaba, vamos a hablar de la aviación sustentable. Sabemos que las distintas industrias cada vez más ponen la sustentabilidad en el eje de sus acciones, y en este sentido la alianza KLM Air France viene trabajando hace rato y día a día va presentando novedades y acciones y programas de fondo que de alguna manera rinden cuenta de este compromiso con la sustentabilidad. Para ver algunas de las últimas novedades ya tenemos en línea a Denise El-Hatib, coordinadora de marketing y comunicación de Air France KLM de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, un placer hablar con vos y retomar contacto en Onda Verde y Sustentable con la gente de Air France KLM. Yo recuerdo, ya no sé, me van a caer un par de sotas, pero por lo menos hace 10 años te diría, haber hecho un viaje a París con la gente de Air France que presentó allá en el aeropuerto Charles de Gaulle toda su estrategia de sustentabilidad, y la verdad que las cosas que estaban haciendo ya hace 10 años eran de lo más interesantes. Era una especie de feria que iban periodistas de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, y mostraban desde cómo habían bajado el peso de las bandejas y de los platos. Entonces había una estación que te mostraba eso, después los pilotos, el maletín que llevaban, cómo habían mejorado las rutas, bueno, una serie de medidas y de programas que hablaban de esto, ¿no? De la industria de aviación en clave sustentable, y en este sentido, con el paso del tiempo veo que se han consolidado, aparecen año a año muy bien posicionados también en los rankings de Dow Jones, así que bueno, es una compañía que tiene mucho para contar. ¿Estás ahí, Denise? Me parece que la perdimos a Denise. A ver, vamos a intentar llamarla de nuevo. La abrumé con tantos elogios, la abrumé a Denise. Ahí la estamos tratando de volver a llamar para ver un poco cuáles son estas últimas acciones. Les decía que la compañía viene trabajando hace mucho en onda sustentable y presentaron hace muy poquito algunas novedades muy interesantes, como la fabricación de piezas de mantenimiento a partir de botellas PET. También hace poco estuvieron contando, porque ahora es la alianza Air France KLM, ¿no? De dos compañías que hoy están aliadas, y entre las dos siguen trabajando proactivamente con temas de sustentabilidad, ya sea emisión de CO2 de los vuelos domésticos o de los vuelos internacionales, como les contaba, esta nueva iniciativa de fabricación de piezas de mantenimiento a partir de botellas PET, y también, por ejemplo, algunas cuestiones menores como, por ejemplo, poner los chocolates que estén certificados de Fairtrade o demás en primera clase, que siempre los chocolates son como un clásico también. Ahí estamos recuperando entonces la llamada con Denise El-Hatib, coordinadora de marketing y comunicación de Air France KLM. Hola, Denise. Hola Estefanía, ¿se nos cortó? Se nos cortó, no sé hasta dónde llegaste, pero bueno, contaba que hace como 10 años, hace mucho, había ido a París, un viaje con periodistas de todo el mundo en el que mostraban la estrategia de sustentabilidad, y ya en ese momento era como una feria en la que se veían distintas estaciones, desde cómo habían reducido la vajilla, mejorado las rutas, todos periodistas de todo el mundo viendo un poco. En ese momento era Air France nomás, y que desde ese entonces, digo, siguen marcando un poco la ruta en lo que tiene que ver con las aerolíneas en materia de sustentabilidad, muy bien posicionados en lo que es el Dow Jones año a año, el Dow Jones Sustainability Indexes. Contame un poco, si querés, como disparador, cuál es la estrategia o el espíritu en materia de sustentabilidad de la alianza KLM Air France. Bueno, ante todo, felicitaciones por la memoria. Eso habla que tengo unos cuantos años, se me cayeron un par de sotas, pero bueno, no importa. Está perfecto, muy atenta a todo lo que se presentó. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. No sé si estabas en la compañía en ese momento. Estaba, pero no estaba en prensa, así que por eso quizás no nos conocimos. Está bien. Estuvo buenísimo, la verdad que ese viaje estuvo muy bueno, y fue bastante disruptiva también la manera de presentarlo, porque uno podía hablar y hacer una conferencia común contando. Y esto estaba bueno porque era un recorrido en el que uno podía hacer bien tangible, digamos, todo lo que estaban haciendo. De hecho, cuando muchas veces empresas me dicen, tenemos que presentar el reporte, ¿cómo podemos hacer? Yo siempre me acuerdo de este evento y lo bien que habían hecho en cuanto a bajar a cosas tangibles la estrategia, ¿no? Tal cual, bueno, qué bueno, muy bien. Bueno, tal cual como vos, varias cosas que mencionaste, la estrategia de Air France KLM en materia de sustentabilidad se organiza alrededor de 4 ejes. Por un lado, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos eso? Reduciendo el peso a bordo, como vos decías, o sea, con material más liviano, bandejas más livianas, asientos más livianos, sacando la oferta de prensa, por ejemplo, o sea, se ofrece prensa, pero en lugar de ofrecerla en formato papel, se ofrece en formato digital, o reemplazar la documentación de vuelo que llevan los pilotos por documentación digital en iPad.
Por otro lado, en la renovación de la flota, usando aviones de última generación que consumen menos combustible, por lo tanto, menor consumo de combustible, menores emisiones. Por ejemplo, el Boeing Dreamliner, que es el avión que tenemos en la ruta Buenos Aires-Ámsterdam en este momento, es uno de los aviones más modernos de la flota y emite 20% menos de dióxido de carbono que aviones similares, por justamente el consumo de 20% menos de combustible. También reduce significativamente el impacto sonoro, entonces también es más respetuoso del medio ambiente a nivel polución sonora. La buena noticia es que también vamos a tener este avión con la ruta de Air France entre Buenos Aires y París a partir de marzo del año que viene. Así que vamos a estar con nuestras dos rutas a Argentina con los aviones más sustentables de la flota. Otro eje importante de la estrategia con respecto al medio ambiente es justamente compensar lo que no se puede reducir. Tanto Air France como KLM ofrecen programas de compensación de la huella de carbono. Air France en este momento tiene un programa que se llama Trip and Tree y KLM un programa que se llama CO2 All, que se lee como Cool Tropical Mix, que consiste en la reforestación en Panamá. Pero no solamente se invita al cliente a compensar sus emisiones, sino, por supuesto, las compañías también lo compensan. Por ejemplo, Air France se comprometió a compensar el 100% de las emisiones de sus vuelos domésticos, o sea, dentro de Francia, a partir del 1 de enero del año que viene. Sí, eso justo estuve leyendo hace poquito, también interesante la novedad. Sí, eso está bueno. Otro eje sería el tratamiento diferenciado de los residuos, justamente reciclando todo lo que sea posible y limitando la producción de residuos en general. Es interesante señalar que para 2030 tenemos un compromiso de reducir en 50% la producción de residuos con respecto a 2011, tanto para Air France como para KLM. Perfecto. Air France, por ejemplo, para fines de este año, en realidad, para el mes que viene, se comprometió a reducir en 210 millones de productos de plástico de un solo uso. Eso se hacen a bordo. Estos son, por ejemplo, los vasitos los vasitos para tomar el café, cucharitas para revolver o cubiertos de plástico. Esto te representa 1.300 toneladas de plástico menos al año. Es un montón. Impresionante. Y en este sentido también se enmarca la última novedad que comunicamos, que es la producción de piezas de mantenimiento por parte de KLM a partir de botellas de plástico PET. Eso la verdad que es el círculo perfecto, ¿no? Reducís, todo lo que es el material reciclado y después, por otro lado, algún ahorro que esto implica, que seguramente es así en cuanto a las piezas que necesitan. Exactamente, esto es beneficioso para todos, porque no solo obviamente reduce la cantidad de plástico que uno deja en el planeta, sino que también es un ahorro para la compañía. Se logró bajar el costo del plástico que se utiliza en las impresoras 3D de 60 euros por kilo a 17 euros por kilo. Es un montón. Un montón. Se reducía a menos de la tercera parte. Entonces esto demuestra que el cuidado del medio ambiente no es más costoso para las empresas, sino que a veces, encontrando la manera, también implica ahorros económicos, con lo cual vale la pena seguir invirtiendo en este sentido. ¿Y esto qué tipo de piezas se pueden fabricar? ¿No? Uno imagina con PET, ¿qué tipo? No imagino que no es un repuesto de una pieza de un avión así como clave, debe haber algunas determinadas cuestiones que sí se pueden usar. Motores todavía. Estaría bueno. Pero... Eso, quédate tranquilo, ¿no? Lo que nosotros comunicamos son sobre todo piezas que se utilizan durante el mantenimiento. Por ejemplo, mientras pintás la rueda del avión, tenés que proteger los agujeritos de la rueda, entonces se imprimen piezas de plástico para hacer tapones que protegen a la rueda durante el proceso. O, por ejemplo, un cobertor de las hélices también que se utiliza en lugar de usar una cinta, se utiliza una pieza de plástico en 3D, que se diseñó en 3D, para proteger a la hélice durante el mantenimiento. Y distintas piezas de este tipo que se necesitan durante el proceso. Perfecto. ¿Y esto es para KLM específicamente? Esto por el lado de KLM, sí. ¿Hay iniciativas, digamos, que son cross y otras que las tiene cada compañía? Exactamente, hay de las dos. Tenés compromisos que son de ambas compañías, como por ejemplo esto que te decía de la reducción del 50% de los residuos para 2030, y después hay otras que son exclusivas de cada compañía que también tienen que ver con la política de cada país en materia de sustentabilidad. Por ejemplo, KLM coopera con la Universidad Tecnológica de Delft para desarrollar un avión que vuele más económicamente, gracias a su forma de V. Esto no sé si lo viste en algún lado. No. Contanos. Muy raro. Está bien, hoy estamos con cosas disruptivas, es el momento. Sí, es el momento. Si buscas Flying V como una V corta voladora, te aparecen imágenes de este avión de KLM, que es una cosa rarísima.
en la cual la cabina de pasajeros y tripulación, así como la bodega y los tanques, están integrados en las salas. Entonces es como una B voladora. Uh-huh. ¿Y esto reduce, es más barato en cuanto a combustible? ¿En qué? Claro. No tengo exactamente los detalles, pero es un avión más económico. Uh-huh. Consume menos combustible, produce menos emisiones, es más económico en términos generales. Entonces, si algún día podemos volar en estas B voladores, va a ser bueno para todos. Genial. Por otro lado... Acá lo estoy viendo. Sí. Raro el avión, ¿eh? Muy raro. Súper disruptivo. Sí. Bueno, vamos a tener que probarlo en algún momento. ¿Cuándo llega a Argentina? Hay que probarlo, te vamos a invitar. Dale, encantada. ¿Para cuándo? ¿Para qué año me agendo? ¿Esto en qué estado está? ¿Cómo? Está en estado muy exploratorio todavía, no hay fecha de utilización. Espero no llegar con bastón, vos me avisas con tiempo. No, va a llegar antes. Bueno, perfecto. Lo vamos a ir a probar. Muy bien. Por otro lado, KLM acaba de abrir una fábrica de biocombustible en Holanda. También se comprometió a adquirir 75.000 toneladas de biocombustible, lo que la convierte en la primera aerolínea del mundo en comprar biocombustible a gran escala. El biocombustible está desarrollado, por ejemplo, a partir de aceite de cocina, se usó, o grasa animal. Y es interesante que es un combustible que no solo reaprovecha residuos, sino que además no contamina. Entonces es muy importante la investigación en ese sentido. Hubo como muchos vuelos, así como exploratorios con biocombustible en último tiempo, como que es una línea de innovación que está pegando fuerte. Exactamente, es muy interesante. Y está bueno como la apuesta de comprar directamente, o sea, no que te provea un tercero, sino directamente que sea tuyo. Sí, tal cual. Que ahí ponen muchas fichas también. Así que esos serían los cuatro ejes de la estrategia. Esta última es justamente invertir en programas de investigación, porque esto obviamente requiere una inversión económica, pero para en el mediano y el largo plazo poder alcanzar alternativas más sostenibles. Buenísimo. Y contanos también, así ya como un dato de color, pero hace poco había llegado también otra novedad interesante que tenía que ver con el chocolate, ¿no? Porque también los insumos, hay como toda una onda de las compras inclusivas o compras responsables, y en este sentido, bueno, el cacao también es un insumo que, como otros, que a veces está en la mira para cómo podemos garantizar que su producción sea sustentable, de dónde proviene, que aquellos, digamos, todo el tema de fair trade y comercio justo. Contanos cómo encararon esto. Tal cual, el cacao, el chocolate sustentable que se usa para producir las casitas de chocolate que se ofrecen a bordo de la business, viene de las granjas del programa Cool que te contaba antes, sí. En Panamá. Entonces eso es justamente, dentro del mismo programa está la plantación de árboles para compensar la emisión de carbono, de dióxido de carbono, pero también la creación de un cacao que no recuerdo el nombre de la certificación, pero estaba certificado por organismos internacionales que avalan que la producción es sostenible y demás, además de apoyar a las poblaciones locales, obviamente. De Panamá, ¿no? Sí. En Panamá, así es. Y esto, hablábamos hace un rato del tema del por un lado el peso, pero por otro lado también la reducción de lo descartable. Ahí tienen como algún tipo de dicotomía, porque uno podría decir, bueno, no usamos tanto descartable y ponemos también vajilla, por decirte, en turista, en vez de todo en business, solo vajilla. ¿Cómo manejan a veces estas dicotomías que aparecen, ¿no? A la hora de pensar en algo más sustentable. Una alternativa es reemplazar el plástico por productos de base biológica. Por ejemplo, lo de Air France, cómo reduce los 210 millones de productos de plástico, reemplazándolo por vasitos de cartón o por cucharitas, en lugar de ser de plástico, que sean de madera de bambú. Ah, perfecto. O quizás ofrecer comidas que se puedan comer con la mano. Hay cosas que se pueden comer perfectamente sin la utilización de cubiertos. Eso también te permite ahorrar plástico. Totalmente. Y en estas líneas, digamos, que hablábamos de los 4 ejes y demás, ¿cuál es el que en la actualidad tal vez seguramente haya algunos que los tengan más avanzados que otros? ¿Cuáles les están presentando los mayores desafíos en los que todavía dice, bueno, acá todavía tenemos que trabajar un poco más? Es muy amplio, yo sé, y es muy amplio, te hice una pregunta difícil en todos, ¿no? Son todos, es como decir, ¿a qué hijo querés más? Bueno, no sé. Claro. Un poco difícil. Bueno, ¿en cuál decís, bueno, este año, viste, estuvo como muy central y que hubo mucha novedad? Yo creo que el foco principal es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esa es un poco la base de todo. Ese sería el principal, diría yo.
Perfecto. Y esta novedad que contábamos hace un rato de Air France, que va a compensar la totalidad de las emisiones de CO2 a partir del 2020 para domésticos, ¿no? Exactamente, sí. Que puede ser el inicio de programas de compensación más extendidos, por supuesto. Pero lo que es interesante mencionar es que se avanza muy rápido. Air France se comprometió a eliminar estos 210 millones de productos de plástico para fines de 2019, o sea, para el mes que viene. Ya dentro de 2 meses, Air France va a estar compensando el 100% de las emisiones de sus vuelos domésticos. O sea, son iniciativas de muy corto plazo, no es que estamos hablando siempre de 2030, 2050. Claro, sí, digamos, los objetivos son a mediano plazo. Exacto. Y ya hoy se están llevando a cabo un montón de acciones que permiten reducir. Y contanos un poco, la alianza Air France-KLM, ¿cuándo nació? Nació en 2004. 2004. Perfecto. Y el proceso de integración es gradual. Cada una de las dos marcas sigue operando con su nombre original, digamos. Vos no tenés aviones Air France-KLM, tenés aviones Air France o aviones KLM. Cada marca tiene su propia identidad y su propio uniforme y su propia identidad de marca. Pero a nivel operación, Air France-KLM están cada vez más integradas. Por ejemplo, acá los equipos que trabajamos en Argentina somos todos Air France-KLM. Todos trabajamos para ambas marcas. Sí, cuando uno compra un pasaje y te metes también te aparecen vuelos de las dos y todo eso. Exactamente, tal cual. Hay o sea, todos los vuelos de Air France los puedes comprar en la página de KLM y viceversa. Obviamente puedes combinar ambas aerolíneas, que eso es algo súper interesante porque vos podés ir a París, por ejemplo, con Air France, de ahí hacer un vuelo París-Barcelona con Air France, hacer un Barcelona-Ámsterdam con KLM, quedarte en Ámsterdam y volver desde Ámsterdam con KLM. Entonces estás visitando 3 ciudades en un solo viaje. Totalmente. Combinando las dos aerolíneas y aprovechando para quedarte en ciudades como París o Ámsterdam, que son espectaculares. ¿Vale? Qué lindo. En cualquiera me quedo, no hay problema. Claro, ningún problema. Y vi también en el Twitter de ustedes que hace poco estuvieron con todos unos murales acá en Buenos Aires. Contanos, porque vi muy lindos y algunos así también con onda ambiental. Tal cual, muy bien. Hice la tarea. Hice la tarea, qué bárbaro. Esta fue una campaña que hicimos en Buenos Aires para festejar los 100 años de KLM. Los 100 años de KLM, bueno, somos la primera aerolínea que cumple 100 años, así que es un hito muy importante que hay que festejar. Se festejó en todo el mundo y nosotros lo que quisimos hacer en Argentina es, en lugar de hacer celebraciones privadas, hacer una celebración en vía pública que sea accesible para todos. Entonces convocamos a distintos artistas a que hagan creaciones originales para KLM, inspirados en nuestros 4 pilares, que son sustentabilidad, justamente, celebración, futuras generaciones, y me falta el cuarto, siempre volví el cuarto, celebración, futuras generaciones, sustentabilidad y la ya te va a venir cuando... Ya va a venir, ya va a llegar. Y lo interesante de estos murales es que fueron creados con pintura ecológica que absorbe dióxido de carbono del aire. Entonces, si bien la cantidad de dióxido de carbono que se absorbe es baja, estimamos más o menos unos 6 kilos por mural, lo importante es comunicar que aún las campañas de marketing también estamos siempre teniendo un foco en el cuidado del medio ambiente, y todas nuestras campañas tienen conciencia ambiental. Por ejemplo, tratamos de no hacer grandes stands donde se produzca un montón de lonas que después no vayas a reutilizar, o hacer folletos, por ejemplo. Ya tratamos de no hacer folletos en eventos, la comunicación sea digital para no utilizar tanto papel y no producir tanto residuo. O sea que el foco en el cuidado del medio ambiente atraviesa todas las áreas de las compañías. Buenísimo. Bueno, Denise, muchísimas gracias por compartir un poco las novedades. Seguimos al habla porque por cómo vienen seguramente tengan muchas más novedades en breve, y bueno, es una industria que la verdad es súper interesante para ver. Yo me quedé enamorada ya desde ese entonces de todas las variables que había, ¿no? Desde las rutas hasta el combustible, los aviones, lo que llevan a bordo por el peso. La verdad que está bueno, es muy interesante, así que seguiremos al habla para ver novedades. Dale. Por supuesto, cuando quieras. Bueno, Denise, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, hasta luego. Era Denise Elijatib, coordinadora de marketing y comunicación de Air France KLM. Así que, bueno, un poco revisando la industria de aviación en clave sustentable. No se vayan. Seguinos en Facebook y Twitter, @3mandamientos.